Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos, si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate. Este es tu canal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los astronautas, justo antes de lanzarse al espacio como proyectiles humanos, se visten como conos de tránsito con esteroides? Porque yo sí. Y te juro que no fue una duda existencial cualquiera. Fue más bien una revelación mientras miraba un documental a las 3 de la mañana, con una pizza fría y el cerebro a medio cargar. Todo comenzó con una simple escena. Los astronautas caminando hacia la nave, con esos trajes naranja fosforescente que te podrían cegar aunque los vieras por televisión vieja. Y me dije, eso no es casual, nadie se pone ese color por gusto. Así que empecé a investigar. Y resulta que esos trajes tienen más historia y sentido que un thriller de espías. Primero, se llaman trajes de lanzamiento y entrada, o más cool aún, trajes de supervivencia. Porque claro, si vas a sentarte sobre toneladas de combustible líquido explosivo y despegar a 28,000 km/h, más vale que lleves algo resistente. Pero lo del color, eso es lo que me voló la cabeza. El naranja chillón no es para combinar con el casco o para salir bien en las fotos de la NASA. Es para que si todo sale mal, tipo, Houston, tenemos un problemón, y los astronautas terminan en medio del océano o en un bosque perdido de la Tierra, se les pueda ver desde un avión, un helicóptero o incluso desde la Estación Espacial Internacional si hace zoom con cariño. Porque ese tono de naranja, llamado naranja internacional, destaca como bengala en la oscuridad, literalmente. Contra el azul del agua, el verde del follaje o el gris de una pista, ese traje grita, «Aquí estoy, sálvame antes de que me coma un pez raro». Pero no se usan para caminar fuera de la nave, no señor. Para eso están los trajes blancos, que parecen sacados de una película de ciencia ficción de los 60. Los naranjas son para el viaje, del planeta al espacio o de regreso con turbulencias. Y son tan especializados que hasta tienen capas de materiales que resisten fuego, presión, frío, calor y probablemente la mirada crítica de tu suegra. ¿Y qué pasa si un astronauta ruso quiere usar uno?, me preguntó un amigo la otra vez. Pues los rusos tienen los suyos, los Orlan, que son más como tanques personales para caminatas espaciales. Pero esos no entran en la categoría de «rescátenme, me lancé al mar en modo cohete humano». Así que la próxima vez que veas a alguien vestido de naranja brillante en una película espacial, ya sabes, está en modo lanzamiento o supervivencia, listo para cualquier emergencia, pero no para flotar como superhéroe en el vacío. Ese color es un grito visual, una bengala con piernas. Y ahora que lo sabes, dime una cosa. Si tú fueras a despegar al espacio, ¿te atreverías a hacerlo sin ponerte el traje más visible del planeta? ¿Alguna vez miraste hacia arriba en un bosque y te diste cuenta de que los árboles no se tocan? No estoy hablando de magia ni de maldiciones ecológicas, sino de un fenómeno tan curioso como poético. La timidez botánica. Sí, leíste bien. Timidez. Como si los árboles fueran adolescentes en su primer baile, incapaces de rozarse aunque lo deseen con toda su sabia voluntad. Te juro que la primera vez que escuché sobre eso, pensé que era una exageración, otra de esas cosas raras que uno ve en fotos de internet después de las 11 de la noche. Pero no. Estaba caminando por un parque en el sur de Chile, mirando los alerces, esos viejos sabios de la selva, cuando alguien me dijo, ¿ves cómo las copas no se tocan? Eso se llama timidez de los árboles. Y yo, sin poder evitarlo, me detuve, miré hacia arriba. Y ahí estaban. Ranuras perfectamente dibujadas entre las copas, como si un niño gigante hubiera jugado a dejar espacio entre sus juguetes verdes. Claro, me quedé con la duda. ¿Por qué no se tocan? ¿Tienen miedo al compromiso? ¿No se llevan bien con el vecino? Pues resulta que la ciencia tampoco se pone de acuerdo. Hay varias teorías. Una dice que es una forma de evitar chocar con otros árboles, como si estuvieran programados para respetar la sana distancia mucho antes de que el concepto se pusiera de moda. Otra idea es que al dejar espacio entre ellos, los árboles evitan que plagas y enfermedades se propaguen de copa en copa.
Un tipo de, no te me acerques, no quiero contagiarme tu hongo raro. Y hay quienes piensan que todo es por la luz. Al dejar esos espacios, cada árbol puede captar mejor la radiación solar, sin que el vecino le haga sombra. Es como si entre ellos dijeran, bro, no te interpongas entre el sol y yo, que estoy haciendo fotosíntesis. Lo más loco es que no todos los árboles lo hacen. Algunos, como los eucaliptos, los pinos caribeños o los alerces japoneses, son expertos en esto. Otros, en cambio, son más cariñosos y se abrazan sin miedo en lo alto. La timidez botánica parece ser una decisión evolutiva, como si algunas especies dijeran, prefiero crecer a mi ritmo, sin drama con los vecinos. Y ahora, cada vez que camino bajo un dosel de árboles tímidos, no puedo evitar pensar que hay algo más ahí. Un acuerdo silencioso, una coreografía vegetal que no necesita director. Me imagino a los árboles hablándose sin palabras, decidiendo no tocarse, no por miedo, sino por respeto. Y eso, sinceramente, me hace ver el bosque de otra forma. Ahora dime tú, si los árboles han aprendido a convivir sin tocarse, ¿no será que saben algo sobre el espacio personal que nosotros todavía no entendemos? ¿Alguna vez has sentido que venderías un riñón por un cartucho de tinta para tu impresora? Porque, honestamente, creo que si los piratas modernos existieran, no andarían detrás del oro, sino del magenta. Y es que hay algo oscuro, casi conspirativo, en el mundo de las impresoras. Una vez te atrapan con una máquina barata y bonita, ya estás dentro. El verdadero negocio viene después, cuando necesitas tinta y descubres que cuesta casi lo mismo que un viaje a Cancún, con desayuno incluido. Te voy a contar cómo me enteré de todo esto. Un día necesitaba imprimir unas entradas para un concierto. Cosita sencilla. Puse el archivo, le di imprimir y... nada. Mensaje en pantalla. Nivel de tinta bajo. Reemplace el cartucho. Bajo. No vacío. Bajo. Como si la impresora fuera una abuela preocupada que no te deja salir si no llevas suéter, aunque haga 40 grados. Pues nada. Fui a la tienda a comprar tinta. Me acerqué a la vitrina de cartuchos y ahí estaban, más caros que mis zapatos. Uno negro y uno de color me costaban más que la propia impresora. Literal. Y fue entonces cuando empezó mi obsesión. ¿Cómo puede ser que un líquido que cabe en una cápsula del tamaño de un yogurcito cueste lo que cuesta? Investigué. Amigos, lo que descubrí me hizo sudar más que una fotocopiadora en semana de exámenes. Resulta que las compañías de impresoras no ganan dinero vendiendo la impresora. Eso es casi un regalo con moño. Te venden la máquina baratísima para que digas ¡qué ganga! Pero luego, cada vez que necesitas tinta, pagas como si fuera sangre de unicornio. Es el viejo truco de la maquinita barata y la navaja carísima. Solo que aquí las navajas son de colores. Y no solo eso. Muchos cartuchos vienen con chips que limitan cuánto puedes imprimir, incluso si todavía queda tinta. Algunos hasta se bloquean si no son originales, como si fueran miembros de un club secreto súper exclusivo. Hay reportes de cartuchos que se autodesactivan pasado cierto tiempo. ¿Sabes cómo lo llaman? Obsolescencia programada. ¿Sabes cómo lo llamo yo? Brujería corporativa. Las marcas alegan que la tinta es muy sofisticada, que cada gota está calibrada para resistir el paso del tiempo, la humedad, el sol, el olvido emocional, lo que sea. Dicen que invierten millones en investigación para que la tinta no se corra, no se desvanezca, no haga berrinche en el papel. Pero aún así, cuando haces cuentas, el precio por litro de tinta de impresora puede superar al del champán más caro del mundo. Ni las lágrimas de dragón valen tanto. Y lo peor, aunque imprimas una hoja al mes, los cartuchos se secan. Son como ese amigo que dice que va al gimnasio, pero en realidad solo paga la membresía. Así que sí, la próxima vez que imprimas un documento, piensa bien si lo necesitas. Porque quizás, sin saberlo, estás usando uno de los líquidos más caros del planeta. Y ahora que lo sabes, ¿no te parece un poco sospechoso que la tinta negra cueste más que la tinta dorada de una pluma estilográfica real?
¿Alguna vez imaginaste que las primeras fotografías aéreas no fueron tomadas por drones ni aviones, sino por palomas con cámaras colgadas al pecho? Suena a una broma de mal gusto o a una escena de película cómica, pero es una historia tan real como fascinante. Todo comenzó en Alemania, a principios del siglo XX, con un farmacéutico llamado Julius Neubronner. Este hombre no solo era un apasionado de la fotografía, sino también un criador de palomas mensajeras. Un día, una de sus palomas se perdió y regresó semanas después, bien alimentada y en perfecto estado. Intrigado por su travesía, Neubronner tuvo una idea brillante. ¿Y si pudiera rastrear el viaje de sus palomas mediante fotografías? Así nació la cámara para palomas. Neubronner diseñó una pequeña cámara de unos 40 gramos, equipada con un obturador automático activado por un sistema neumático. La cámara se sujetaba al pecho de la paloma mediante un arnés, apuntando hacia abajo, para capturar imágenes del paisaje durante el vuelo. Al principio, la oficina de patentes alemana rechazó su invento, considerándolo imposible. Pero tras presentar fotografías auténticas tomadas por sus palomas, Neubronner obtuvo la patente en 1908. Sus imágenes causaron sensación en exposiciones internacionales, donde incluso vendía postales con las fotos aéreas capturadas por sus aves. El potencial militar de su invento no pasó desapercibido. Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán experimentó con las cámaras de paloma para reconocimiento aéreo. Aunque las pruebas fueron prometedoras, el rápido avance de la aviación hizo que esta técnica quedara en desuso. Hoy en día, las fotografías tomadas por las palomas de Neubronner se consideran precursoras de la fotografía aérea moderna. Su ingenio y creatividad nos recuerdan que, a veces, las ideas más inusuales pueden abrir nuevas perspectivas. Entonces, la próxima vez que veas una paloma volando sobre tu cabeza, ¿te preguntarás si lleva una cámara secreta capturando momentos desde las alturas? ¿Alguna vez sentiste que algo te miraba desde el lavabo mientras preparabas un café a medianoche, pero al encender la luz, no había nada? Bueno, tal vez no era tu imaginación. Tal vez era la boticaria. Te voy a contar una historia tan real como un azucarero vacío. Resulta que hace un par de años, en casa de mi tía Gloria, esa misma que colecciona cucharas de países donde nunca ha estado, comenzaron a desaparecer pequeños rastros de miel y azúcar. Primero fueron las cucharadas pegajosas en el borde del frasco, luego las migas de galleta misteriosamente desplazadas como si alguien jugara dominó con ellas. Nadie sospechó de nada, hasta que una noche, mi primo Leo, al volver del baño, gritó como si hubiera visto un fantasma. Bueno, lo que vio era casi eso. En la pared, justo al lado del espejo empañado, caminaban en fila unas diminutas criaturas de patas transparentes y cuerpo tan pálido que parecían ilusiones ópticas. Su cabeza era lo único visible con claridad, oscura, brillante, como si llevaran puesto un diminuto casco de motociclista. Eran hormigas, sí, pero no cualquier tipo. Eran Tapinoma melanocephalum, la famosa hormiga boticaria, también conocida como hormiga fantasma. Estas cositas miden apenas 1.5 milímetros. Son tan ligeras que podrías inhalar una sin darte cuenta. No lo hagas. Viven felices en cocinas, baños y todo rincón húmedo, dulzón y acogedor de las casas tropicales. Y son invasoras profesionales. Te aparecen un martes y el jueves ya organizaron un sindicato. Ahora, ¿por qué ese nombre tan elegante? Pues hay quien dice que es porque les encanta estar entre frascos y botellitas, como si mezclaran pócimas secretas. Otros creen que la boticaria viene de su habilidad para desaparecer justo cuando vas por el matamoscas. Nunca están cuando vuelves. Su cuerpo casi translúcido y su velocidad hacen que parezcan espectros, sombras, pequeñas almas corriendo por la encimera con una pizca de azúcar robada. La cosa es que exterminarlas no es sencillo. Rocías veneno y parecen reírse de ti. Sellas los agujeros y aparecen en el grifo. Un día mi tía juró que una de ellas la miró directo a los ojos antes de esconderse dentro de la caja del té.
No sabemos si eso fue real o si llevaba demasiadas noches sin dormir por la guerra invisible. Y lo más curioso es que, a pesar de su tamaño ridículo, estas hormigas están en todas partes. Florida, Cuba, Puerto Rico, Malasia, una red internacional de ladronas dulceras. A veces me pregunto si cuando viajamos y llevamos galletas en la mochila, una de ellas se cuela para colonizar nuevos mundos como una pequeña Cristóbal Colón con 6 patas. Así que la próxima vez que veas moverse una miga o notes que tu azúcar se evapora sin explicación, ¿estás seguro de que no es la boticaria tomándose su dosis nocturna? ¿Alguna vez pensaste qué tan rápido podrías ir antes de que tus cejas se quemen por la fricción del aire? Bueno, alguien en la NASA sí lo pensó. Y no solo eso, lo construyeron, lo lanzaron y lo llamaron X-43. Te juro que esto parece sacado de una película de ciencia ficción, de esas donde los pilotos usan trajes futuristas y tienen nombres como Comandante Halcón, pero no. El X-43 es muy real. Es un avión, aunque técnicamente no lleva piloto, un misil con alas, un murciélago mecánico de la era espacial. Y lo más loco, alcanzó una velocidad de Mach 9.6. Esos son, agárrate, unos 11.760 kilómetros por hora. Para que te hagas una idea, podrías ir de Nueva York a Tokio en menos tiempo del que tardas en encontrar el otro calcetín antes de salir de casa. Lo mejor es cómo lo hicieron. No es que despega solo desde la pista como cualquier avión normal. No, eso sería demasiado fácil. Al X-43 lo montaban primero en la panza de un avión B-52, un viejo titán del aire que vuela como un búfalo con alas. Lo subían hasta unos 12.000 metros de altitud y ahí, como quien lanza un frisbee, lo soltaban. Luego un cohete lo empujaba con toda su furia y lo dejaba volar solito, como un murciélago lanzado con resortera, a velocidades que hacen que el sonido se quede masticando polvo. El truco está en su motor. No usa hélices ni turbinas comunes. El X-43 funciona con un estatorreactor de combustión supersónica, también conocido como scramjet. No te preocupes si suena complicado, porque básicamente es un tubo con esteroides que respira aire a velocidades brutales y lo convierte en empuje sin necesidad de partes móviles. A esas velocidades, todo pasa tan rápido que hasta el aire se siente intimidado. ¿Y por qué lo hicieron? Porque el vuelo hipersónico es el futuro. ¿Imaginan vehículos que puedan salir de la atmósfera sin necesidad de cohetes gigantes, que vuelen más rápido que los misiles actuales, o incluso que lleguen a Marte como quien va a comprar pan? El X-43 fue un experimento, una chispa de lo que podría venir, y aunque no está en exhibición vendiendo entradas al público, dejó su nombre escrito en los récords como el avión de respiración de aire más rápido que ha surcado nuestros cielos. Lo más impactante es que no explotó. Bueno, uno de los primeros sí, pero luego lo ajustaron, y en 2004, ¡bam!, rompió todos los límites. Y después de hacer historia, se desintegró según lo planeado. Así como los héroes trágicos, vuela más rápido que nadie y desaparece en el aire como un susurro supersónico. Así que ahora dime, si una máquina sin piloto, con un tubo loco por motor, pudo volar a casi 12.000 kilómetros por hora, ¿qué nos detiene a nosotros? ¿Te imaginas pagar casi $2 millones por una paloma que ni siquiera sabe hablar ni entrega cartas como en las películas? Bueno, alguien en China no solo lo imaginó, lo hizo. Y no fue por amor al arte, ni porque la paloma tuviera alma de poeta. Fue por velocidad, prestigio y tinta invisible. Déjame contarte una historia que parece sacada de un episodio perdido de Black Mirror con palomas como protagonistas. Resulta que en el mundo de las carreras de palomas, sí, eso existe y mueve muchísimo dinero, la competencia es tan feroz que ya no basta con ponerles un anillito en la pata. No, ahora las palomas llevan marcas de tinta ultravioleta que solo se ven con luz especial. Letras chinas brillando en el ala, símbolos secretos en la espalda, como si fueran agentes encubiertos de la CIA versión alada. Lo más loco de todo esto es que las palomas pueden ver esa tinta, porque su visión incluye el espectro ultravioleta. O sea, mientras nosotros vemos un ave gris normal, ellas se miran entre sí como si fueran parte de una rave interdimensional.
Tal vez una se ve con una gran long, dragón resplandeciente, y la otra con un simple dough, frijol, y eso lo cambia todo. Quizás se intimidan entre ellas, o se motivan. El punto es que los criadores humanos usan esa tinta no solo para identificarlas fácilmente con lámparas UV, sino también, quién sabe, para darle un empujón psicológico a su campeona alada. Y por si eso no fuera suficientemente estrambótico, tienes que saber que las carreras de palomas en China son un asunto muy serio. No son solo jubilados con boinas lanzando aves al cielo por diversión. No, aquí hay millones de yuanes en juego, apuestas encubiertas, espionaje aviar y a veces hasta sabotajes con imanes. Hay incluso escándalos de dopaje, como si las palomas tomaran cafeína para romper récords. Volviendo a nuestro personaje, New Kim, una paloma criada en Bélgica, fue subastada por 1.6 millones de euros. Y el misterio crece cuando descubres que los postores que pujaban por ella usaban seudónimos como Super Duper y Hitman. ¿Qué clase de película estamos viendo? Misión Imposible. Alas de acero. Solo faltaba que la paloma tuviera microchips implantados o que fuera mitad cyborg. Aunque con ese precio, no me sorprendería que al menos cantara ópera. Los criadores, conocidos como colombófilos, usan las marcas UV para ver qué paloma llegó primero, cuál se desvió 5 kilómetros o cuál hizo trampa volando en el metro. La tinta es precisa, rápida, no molesta a la paloma y lo mejor, es invisible para el ojo humano, pero no para los verdaderos jueces, las propias aves. Así que, entre apuestas millonarias, plumas fluorescentes y palomas que valen más que un Ferrari, uno no puede evitar hacerse una pregunta que lo deja mirando al cielo con desconfianza. ¿Y si el próximo espía internacional que te sigue desde la cornisa no es un dron, sino una paloma tatuada con tinta invisible? ¿Alguna vez pensaste que el cuento de Pinocho podía tener una versión jurásica, con colmillos, cuernos y más de 1 tonelada de peso? Pues agárrate, porque te voy a contar del dinosaurio que parece sacado de una broma entre paleontólogos aburridos, o muy creativos, el Pinocho Rex. Resulta que allá por China, en una cantera que parecía más un montón de rocas comunes y corrientes que la cuna de una celebridad del Cretácico, un grupo de investigadores se topó con un cráneo larguísimo, de esos que te hacen preguntar si el dinosaurio tenía complejo de tucán. Y no era cualquier fósil, era un nuevo tipo de tiranosaurio, primo lejano del temido Tyrannosaurus Rex, pero con un perfil más peculiar. Imagínate al T-Rex, sí, el que todos conocemos con su gran boca y bracitos ridículos. Pero ahora dale una nariz kilométrica y un par de cuernitos decorativos como si fuera al carnaval. Así nació el apodo, Pinocho Rex. El nombre formal es Qianzhousaurus sinensis, pero seamos honestos, ¿quién va a recordar eso cuando puede decir, ah, sí, el dinosaurio narizón? El Pinocho Rex medía unos 9 metros de largo, pesaba alrededor de 1 tonelada y vivió hace unos 66 millones de años en lo que hoy sería Asia. No tenía la fama de su primo Rex, pero tenía algo que a muchos les falta: estilo. Su hocico era largo, delgado, y según los científicos, probablemente le servía para cazar presas pequeñas con una precisión quirúrgica. Imagínatelo acechando entre arbustos primitivos, asomando ese morro eterno y dejando ver una sonrisa de dientes gruesos. Los cuernos en la nariz eran la cereza en el pastel. Nadie sabe para qué servían exactamente, pero oye, si vas a ser un dinosaurio carnívoro, ¿por qué no hacerlo con un poco de decoración? Lo más interesante es que hasta ese hallazgo, se pensaba que los tiranosaurios de hocico largo eran pura especulación o versiones juveniles de otros carnívoros. Pero Pinocho Rex vino a poner las cosas claras. No era un adolescente en pleno estirón, era una especie aparte, única, con su propia personalidad y probablemente con una historia que ni Spielberg se atrevería a filmar.
Los científicos creen que su estructura facial diferente significaba que no competía directamente con otros tiranosaurios por comida. O sea, mientras el T-Rex aplastaba cosas del tamaño de un coche con sus mandíbulas demoledoras, el Pinocho Rex estaba cazando cosas más pequeñas, como si dijera, ustedes peleen por los grandes, yo me quedo con los bocadillos. Y ahora viene la parte en que me pongo filosófico. Si aún estamos descubriendo dinosaurios con hocicos imposibles y nombres salidos de cuentos infantiles, ¿qué otras criaturas estarán esperando bajo tierra, listas para sacarnos una carcajada, un susto, o simplemente dejarnos con la boca abierta como cuando oíste por primera vez que existió un T-Rex con nariz de Pinocho? ¿Alguna vez te has preguntado si hay algo en este mundo tan tóxico que te mataría con solo comer un bocado? Y no estoy hablando de los tamales de tu tía. Pues prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar suena a leyenda urbana, pero es tan real como el frío del Ártico. No puedes comer hígado de oso polar. O mejor dicho, sí puedes, pero no deberías. Nunca. Imagínate que estás perdido en una expedición por el hielo, sobreviviendo a base de nieve derretida y esperanzas congeladas. De repente, tu equipo logra cazar un oso polar. Fiesta total. Proteína, calorías, abrigo, todo. Lo cocinan, lo reparten, lo celebran. Pero hay un órgano que todos miran con respeto casi religioso: el hígado. ¿Por qué? Porque ese hígado es básicamente una cápsula de muerte. Comerlo es como lamer directamente una barra de vitamina A concentrada a nivel muerte instantánea. Y no exagero. Verás, los osos polares, como muchos carnívoros árticos, tienen una dieta rica en grasa de otros animales, focas principalmente, y sus cuerpos acumulan vitamina A como si no hubiera un mañana. Pero el hígado es el penthouse de la vitamina A. Tanto que una sola porción puede contener más de 10,000 veces la dosis diaria recomendada para un humano. Te lo juro, hasta el multivitamínico más entusiasta se pondría rojo de la vergüenza. Los primeros que aprendieron esta lección fueron los exploradores del siglo XIX. Uno de los casos más conocidos es el del legendario explorador ártico Sir Douglas Mawson. En 1913, él y su compañero de expedición comieron hígado de un perro de trineo, que también acumula vitamina A, por cierto. Y poco después, su amigo murió de lo que hoy conocemos como hipervitaminosis A. Mawson sobrevivió por un pelo, con la piel cayéndosele a tiras y los labios agrietados como cartón mojado al sol. Súper divertido, ¿no? La hipervitaminosis A no es broma. Te destruye desde adentro: náuseas, vómitos, dolor óseo, visión borrosa, caída del cabello, daño hepático y, si tienes mala suerte o comes hígado de oso polar, un funeral digno del Polo Norte. Y antes de que preguntes, no, cocinar el hígado no resuelve el problema. La vitamina A es tan resistente que puede servir ese órgano durante horas y seguirás teniendo una bomba tóxica en el plato. Lo más irónico es que para los propios osos, ese hígado es pura energía, pero su cuerpo está adaptado a manejar esos niveles sin colapsar. El nuestro, en cambio, entra en pánico. Así que si alguna vez estás en una cena vikinga, una expedición o una extraña competencia de supervivencia extrema y alguien te dice, prueba un poquito del hígado, sabe como paté, tú sonríes, das las gracias y te comes un carámbano si es necesario, pero no toques ese hígado. Así que dime tú, si en medio del hielo blanco hay un órgano tan pequeño y traicionero que puede acabar contigo más rápido que un oso hambriento, ¿qué otros secretos letales estarán escondidos en la naturaleza, disfrazados de manjar? ¿Sabías que el buscador más famoso del mundo, ese al que le preguntas desde cómo se cocina un huevo hasta si puedes contraer una enfermedad mortal por oler queso podrido, casi se llama masaje en la espalda? No es broma. Google, el todopoderoso oráculo moderno, nació con el nombre Back Rub, lo que suena más a promoción de spa que a revolución tecnológica.
Y si eso no te saca una sonrisa, espera a escuchar cómo terminó llamándose Google por accidente. Resulta que cuando los fundadores, Larry Page y Sergey Brin, buscaban un nombre pegajoso, querían reflejar la enorme capacidad del buscador para organizar cantidades absurdas de información. Así que pensaron en Google, un término matemático que representa un 1 seguido de 100 ceros. Básicamente, un número tan grande que si lo intentas escribir en papel, necesitas más hojas que un árbol de Navidad en Times Square. El problema vino cuando su amigo, al registrar el dominio, se equivocó y escribió google.com. Y como nadie se dio cuenta o les pareció simpático, así se quedó. Literalmente, Google es el resultado de un error de dedo. Un error que hoy vale más que el PIB de varios países juntos. Pero la historia no termina ahí. Google casi fue vendido. Sí, en 1998, estos dos genios querían centrarse en sus estudios, así que ofrecieron vender Google por $1 millón. ¿Y sabes qué? Nadie quiso. Ahora mismo, esa gente debe tener pesadillas en las que un dinosaurio pixelado los persigue cada vez que se cae el Wi-Fi. Hablando de dinosaurios, ¿conoces al tiranosaurio Rex que aparece en tu pantalla cuando no tienes internet? Ese simpático minijuego que todos fingimos odiar pero jugamos con adicción enfermiza cuando se cae el módem, fue creado por Google en 2010. Lo llamaron Project Bolan, en honor al vocalista de la banda T-Rex. Porque sí, hasta el juego más simple de Google tiene historia. Y no creas que es todo números y códigos. Google ama la comida más que tú en Domingo de Cruda. En sus oficinas, que parecen sacadas de una película futurista con puffs, patinetas y perros que deambulan libres, hay barras libres de snacks, helados y hasta comida gourmet. Sí, puedes llevar a tu perro al trabajo y además comer gratis. ¿Quién necesita vacaciones cuando tu oficina parece un parque con Wi-Fi? Y si un día entras a Google y ves que el logo se transformó en un cactus bailando tango o una señora lanzando tortillas espaciales, no te alarmes. Son los famosos doodles, homenajes interactivos que celebran desde cumpleaños de científicos hasta festivales de pueblos que nadie fuera de ese pueblo conocía. Algunos incluso son juegos, otros mini pelis. Todos, una excusa más para procrastinar 5 minutos. Y por cierto, ¿sabías que el primer tweet oficial de Google fue en binario y decía "I'm feeling lucky"? O sea, me siento afortunado. Lo cual tiene todo el sentido, considerando que ese errorcito ortográfico terminó dominando el mundo digital. Así que dime, ¿cuántos de los grandes inventos de la historia habrán nacido de errores que nadie corrigió a tiempo? ¿Alguna vez has visto una playa que cambia de forma como si tuviera vida propia? Como si cada mañana decidiera vestirse diferente solo para sorprenderte? Pues déjame contarte lo que pasó aquel verano cuando decidimos ir a Croacia sin saber muy bien qué estábamos haciendo. Éramos 5 amigos, una mochila, 0 mapas y una decisión tomada por el más confiable de todos, el que decía "vi una foto en Instagram". Así terminamos en la isla de Brač, en la costa sur de Croacia, frente a una playa que parecía salida de una película de ciencia ficción, o de un sueño raro después de comer demasiado queso. Zlatni Rat, nos dijo un anciano en el ferry, mientras nos vendía imanes y nos guiñaba un ojo como si supiera algo que nosotros no. Es la playa que no se está quieta, murmuró. Y claro, nos reímos. Pensamos que era una metáfora poética, algo típico para turistas. Pero cuando llegamos, ahí estaba. Una lengua de tierra dorada que se adentraba en el mar Adriático como una flecha de arena, o mejor dicho, como un cuerno de unicornio estirándose hacia el horizonte. Lo extraño es que esa punta no era la misma de la foto. ¿No se suponía que apuntaba hacia la izquierda?, preguntó Clara, que tenía la imagen en su celular. Ahora va como en diagonal. Ahí fue cuando el misterio empezó. Preguntamos, googleamos, y descubrimos que sí, Zlatni Rat es una playa que cambia de forma con el viento y las mareas. Literalmente se mueve. La corriente marina, los vientos,
especialmente el Mistral, que sopla como si tuviera un mal día, y las olas remodelan la punta de esta playa como si fuera de plastilina. Lo increíble es que ese cambio no toma siglos, ni años, ni siquiera semanas. Puede transformarse en cuestión de horas. Imagina eso, una playa camaleónica, una costa que te dice, hoy me veo mejor así, gracias. Algunos días parece un brazo recto, otros parece una media luna torcida. Un tipo del lugar, mientras vendía cocos, sí, cocos en Croacia, ni preguntes, nos dijo, aquí nunca te tomas la misma foto 2 veces, aunque estés en el mismo lugar. Y no mentía. Cada día, Zlatni Rat era distinta. La arena, el agua cristalina, los pinos detrás, todo parecía normal, salvo que el lugar tenía personalidad, como si supiera que estaba siendo observada, como si jugara contigo. Nos quedamos 3 días, y cada mañana íbamos a ver qué forma tenía hoy. Una vez parecía un cuerno, otra vez un boomerang, y al final, bueno, juramos que un día se curvó como si hiciera un gesto burlón. Clara lo dijo en broma, pero desde entonces lo creemos todos. Esa playa nos estaba vacilando. Y así, entre risas, fotos irrepetibles y chapuzones en agua turquesa, nos despedimos de Zlatni Rat. Pero cada tanto, cuando alguien menciona playas raras en una conversación, nos miramos con complicidad. Dime una cosa. ¿Y si de verdad hay lugares que están vivos, esperando que los mires para cambiar, como si quisieran jugar contigo un rato más? ¿Alguna vez has escuchado de un coche que te ofrezca un paraguas antes de que te des cuenta de que está lloviendo? Pues prepárate, porque esto no es una historia de ciencia ficción ni una campaña publicitaria excéntrica. Es real, y se llama Rolls-Royce. Sí, esos autos que parecen salidos de un desfile de realeza británica, tan silenciosos que podrías escuchar como una gota de champán toca el fondo de una copa, también vienen con paraguas integrados en las puertas. Y no es broma. La primera vez que lo vi fue en una boda, en la entrada de un hotel ridículamente elegante. Cayó una llovizna ligera, ya sabes, ese tipo de lluvia que no moja, pero molesta. Y justo cuando pensábamos que los invitados iban a tener que correr como pollos mojados, el chofer del Rolls Royce bajó, caminó con una calma zen hacia la puerta trasera, la abrió y clic, de la puerta salió un paraguas, así nomás, como si el coche estuviera diciendo, tranquilo, humano, yo me encargo de todo. Ahí me quedé, con cara de, ¿eso fue magia? Luego me enteré de que no era un truco exclusivo de ese auto. No, señor. Desde el modelo Phantom del 2002, Rolls-Royce ha equipado sus autos con paraguas de lujo escondidos en las puertas traseras. Y no son cualquier paraguas, no. Son paraguas diseñados para resistir tempestades con más estilo que un desfile de modas en Londres. Algunos incluso tienen mangos con acabados metálicos y si los quieres comprar por separado, prepara varios cientos de dólares por cada uno, pero lo más curioso de todo esto, y aquí es donde la historia se pone aún más divertida, es que los choferes de Rolls-Royce reciben entrenamiento específico para sacar y ofrecer el paraguas. Hay una escuela para eso. Imagina al instructor diciendo, caballeros, hoy aprenderemos la técnica de extensión de paraguas con inclinación de 15 grados para evitar que la señora arruine su peinado de gala. De verdad, si no lo leyera yo mismo, pensaría que es una escena escrita por alguien con mucho tiempo libre. Y lo mejor, esta tradición no desapareció ni siquiera con la llegada del Spectre, el primer Rolls-Royce eléctrico. Hasta ese modelo viene con paraguas, porque claro, puedes dejar atrás el motor de combustión, pero jamás el glamour de estar seco y elegante. Y si eso no es suficiente, hay más. El famoso espíritu del éxtasis en el capó, un techo con constelaciones que parece que estás dentro de un planetario privado, asientos que te abrazan mejor que tu ex y hasta portavasos que se ocultan como si fueran espías en misión secreta. Rolls-Royce no diseña autos, diseña experiencias que hacen que hasta la lluvia parezca parte del espectáculo. Así que dime, ¿es un coche o una limusina con inteligencia emocional que te cuida mejor que tu propio mayordomo?
¿Alguna vez alguien te despidió tan mal que decidiste fundar tu propio imperio para derrotarlos? Bueno, déjame contarte la historia de un tipo que hizo exactamente eso. Se llamaba Jeffrey Katzenberg y a principios de los 90 era el rey sin corona de Disney. Sí, ese Disney, el que hoy nos da princesas, castillos y canciones que no puedes sacar de la cabeza ni aunque te golpees con una sartén. Pero en esos tiempos, el estudio estaba más apagado que los fuegos artificiales después de Año Nuevo. Nadie cantaba, nadie lloraba con dibujos animados, y entonces llegó Katzenberg. Imagínatelo entrando con traje y corbata, pero con alma de rockstar de los negocios. Agarró un estudio que estaba medio dormido y le inyectó vida como si fuera una película ochentera de resurrección. Bajo su mando se produjeron joyas como La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladín y El Rey León. ¡Pum! Cada una. Un éxito más grande que el anterior. La gente volvió a amar la animación como si Mickey hubiera lanzado un hechizo colectivo. Todo el mundo tarareaba Bajo el mar en la ducha. Era el renacimiento de Disney y Katzenberg era el Da Vinci con corbata. Pero como en toda buena historia, viene la traición. A pesar de su éxito, Katzenberg no fue ascendido cuando se abrió una vacante clave. En lugar de recibir una palmadita en la espalda, recibió una patada en el trasero. Disney lo despidió en 1994. Así, sin más. Y él, con una mezcla de furia y estrategia, demandó a la compañía, no por despecho. Bueno, tal vez un poco, sino porque sentía que le debían. El asunto se resolvió con un acuerdo que, según dicen las malas lenguas, le dejó el bolsillo más lleno que una piñata en cumpleaños de millonario. ¿Y qué hizo Jeffrey? ¿Se fue a una playa a vivir del recuerdo y el dinero? No. Se unió a Steven Spielberg y David Geffen y fundaron DreamWorks SKG. 3 letras, 3 gigantes, y boom. Nació un nuevo estudio con ganas de guerra. Literalmente, declararon la animación como su campo de batalla. Y aquí es donde la historia se pone deliciosa. DreamWorks lanza Shrek, esa joya verde, irreverente y genial que se burlaba de los cuentos de hadas. Especialmente de los cuentos de hadas, es decir, de Disney. El villano, Lord Farquaad, ¿te suena familiar? Algunos dicen que era una caricatura indirecta de ciertos jefazos de Disney. El mensaje estaba claro: puede que me hayas despedido, pero ahora soy competencia y encima te estoy parodiando, con éxito. Y lo hizo bien. DreamWorks se convirtió en el rival directo del Castillo Mágico. Años después, mientras unos cantaban Hakuna Matata, otros gritaban ¡Al rescate, burro! 2 estilos, 2 estudios, una rivalidad que cambió la animación para siempre. Así que dime, ¿qué tan mal te tiene que caer tu ex jefe como para convertir la venganza en arte animado y terminar riéndote hasta de su castillo? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el superpoder más inesperado del reino animal? Imagínate una reunión secreta de criaturas con habilidades extraordinarias, no para volar o volverse invisibles, sino para apestar. Sí, en el mundo salvaje, algunos animales han perfeccionado el arte del hedor como su mejor defensa. Tomemos al zorrillo, por ejemplo. Este pequeño mamífero es famoso por su capacidad para lanzar un chorro de líquido maloliente desde sus glándulas anales, alcanzando hasta 2 metros de distancia. El olor es tan penetrante que puede causar ahogo y ceguera temporal en sus atacantes. Es como si llevara un spray de pimienta incorporado, pero con un toque más aromático. Luego está la abubilla arbórea, un ave tropical que, cuando se siente amenazada, excreta un líquido fétido con olor a huevo podrido. Este aroma no solo disuade a los depredadores, sino que también contiene compuestos antimicrobianos que protegen al ave de parásitos y microbios. Y no olvidemos al fulmar, un ave marina que, al sentirse en peligro, lanza un vómito aceitoso y maloliente hacia su agresor. Este proyectil no solo huele mal, sino que también puede arruinar el plumaje de otras aves, dejándolas incapaces de volar. Incluso los animales más adorables tienen sus trucos malolientes.
Los erizos, por ejemplo, realizan un comportamiento llamado autoungimiento, donde se frotan sustancias olorosas en sus espinas, posiblemente como camuflaje o para disuadir a los depredadores. ¿Y qué decir del hoacín, un ave sudamericana que no solo huele mal debido a su dieta fermentada, sino que también emite un hedor constante que le ha valido el apodo de pájaro apestoso? Estos ejemplos nos muestran que, en la naturaleza, el mal olor puede ser una herramienta poderosa para la supervivencia. Así que la próxima vez que te quejes de un mal olor, recuerda que, para algunos animales, apestar es una cuestión de vida o muerte. Entonces, ¿quién necesita superpoderes tradicionales cuando puedes tener el don de apestar con estilo? ¿Alguna vez has oído hablar de un pueblo donde la única habitante es también la alcaldesa, la bibliotecaria, la tesorera y la dueña del bar? Pues déjame contarte sobre Monowi, Nebraska, un lugar tan peculiar que parece sacado de una novela de realismo mágico, pero es tan real como el café que te tomas por la mañana. Monowi, fundado en 1902, llegó a tener unos 150 habitantes en los años 30. Era un típico pueblo del medio oeste estadounidense, con su estación de tren, tiendas y hasta una prisión. Pero con el tiempo, la gente fue emigrando en busca de mejores oportunidades y el pueblo fue quedando vacío. Hoy solo queda una persona, Elsie Eiler, una mujer de 94 años que se niega a dejar que su pueblo desaparezca. Elsie no solo vive en Monowi, ella es Monowi. Cada año cuelga un aviso en su taberna anunciando elecciones para alcalde, y luego vota por ella misma. Se le exige que presente un plan municipal cada año para obtener fondos estatales, y luego recauda anualmente alrededor de $500 en impuestos para mantener encendidas las 3 farolas del pueblo y el agua fluyendo. Pero eso no es todo. Elsie también es la bibliotecaria de la Biblioteca de Rudy, un pequeño edificio que alberga unos 5,000 libros en honor a su difunto esposo, Rudy. La biblioteca funciona con un sistema de honor. Si tomas un libro, se espera que lo devuelvas. Y si no lo haces, bueno, no hay nadie para perseguirte. La taberna de Elsie, la Monowi Tavern, es el corazón del pueblo. Allí, ella sirve hamburguesas y cerveza a los viajeros y a los habitantes de los pueblos cercanos. A pesar de estar sola, Elsie no se siente sola. Después de mí, supongo que no habrá nada aquí, pero mi objetivo es seguir aquí durante algunos años más, dijo en una entrevista. Monowi ha atraído la atención de medios de todo el mundo. La historia de Elsie es un testimonio de la resiliencia y el amor por el hogar. A pesar de los desafíos, ella mantiene vivo el espíritu de su pueblo, demostrando que, a veces, una sola persona puede hacer una gran diferencia. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado por la multitud o desees un poco de soledad, piensa en Monowi y en Elsie. ¿Quién necesita vecinos cuando tienes una biblioteca, una taberna y una ciudad entera para ti solo? ¿Alguna vez has escuchado a un barco de vapor, una tormenta y un piano tocar al mismo tiempo, sin salir del cine? No, no es una broma ni un experimento moderno. Es la historia real de una criatura olvidada que alguna vez reinó en las sombras de los teatros, el photoplayer. Sí, suena a superhéroe con cámara o a una app de fotos, pero en realidad era el alma sonora de las películas mudas. Y vaya que tenía personalidad. Imagínate esto, estás en un cine en 1915. La pantalla muestra a un bandido saltando de un tren, una heroína gritando en silencio, y tú estás al borde del asiento, no solo por las imágenes, sino por lo que oyes. Una música de piano rápida, un silbido de tren, un trueno. ¿Quién está haciendo todo eso? Detrás de una especie de armario monstruoso lleno de tubos, botones, cuerdas, campanas y una bocina que suena como pato afónico, hay un tipo sudando la gota gorda. Ese, amigos, es el operador del photoplayer. El photoplayer era como una pianola con esteroides. Tocaba música automáticamente mediante rollos perforados, sí, como los de los pianos mecánicos.
Pero además tenía una consola donde el operador podía añadir efectos sonoros en tiempo real, como quien juega al DJ del drama. Tiraba de cuerdas, empujaba pedales, giraba manivelas, todo para crear un espectáculo envolvente que hiciera reír, llorar o saltar al público, sin decir una sola palabra. Los modelos más famosos, como el American Photoplayer, venían con todo el kit del caos sonoro: relinchos, disparos, piar de pájaros, teléfonos sonando, viento, hasta el timbre de una bicicleta. Era como si alguien hubiera metido un zoológico, una fábrica y un salón de baile dentro de un mueble. Pero lo más curioso era que no hacía falta ser Mozart. Bastaba con tener ritmo, reflejos y un gusto por el drama exagerado. Ahora, no todo era música y efectos. Había un arte en saber cuándo sonar un trueno o cómo acompañar una persecución. Había verdaderos maestros del photoplayer, tipos que sincronizaban la música con la emoción de cada escena, como si leyeran la mente del director. Algunos incluso improvisaban si el rollo se trababa o la cinta se rompía. Era como una mezcla entre músico, actor de voz y malabarista, todo a oscuras, tras bambalinas. Pero claro, todo lo bueno se acaba. Con la llegada del cine sonoro en los años 30, los photoplayers se apagaron uno a uno. Las voces llegaron, las orquestas grabadas tomaron el relevo, y nuestros queridos muebles musicales fueron guardados, olvidados o convertidos en chatarra. Hoy, solo unos pocos sobreviven, rescatados por coleccionistas que todavía se maravillan con ese barullo armónico que una vez hizo vibrar a miles. Entonces dime, si pudieras ver una película muda con la música y los efectos de un photoplayer auténtico, ¿te atreverías a escuchar lo que el silencio tiene para decirte? ¿Te imaginas conducir por la autopista mientras tu tablero te prepara un café humeante con aroma a hazañas alemanas y a decisiones cuestionables de ingeniería? Suena a una fantasía moderna de auto inteligente, pero no, esto pasó de verdad. En 1959, y no fue Tesla quien lo hizo, sino Volkswagen. Sí, los mismos que hicieron del escarabajo un ícono rodante, un día dijeron: ¿y si el conductor pudiera hacerse un cafecito mientras maneja? Y lo hicieron. La protagonista de esta historia se llama Hertela Auto Coffee Machine. Y sí, suena como un hechizo germánico para invocar espresso. Esta pequeña maravilla era una cafetera montada en el tablero, justo al lado del velocímetro, como si fuera lo más normal del mundo. Oh, mira, la aguja marca 80 kilómetros por hora y el café ya está listo. Era la primera, y probablemente la única, cafetera oficial para autos que se haya vendido como accesorio opcional. Porque claro, ¿por qué no? Los ingenieros de la marca alemana sabían lo que hacían. La máquina estaba conectada al sistema eléctrico del auto, se fijaba al tablero con toda la seriedad del caso y venía con 2 tazas de porcelana con base magnética para que no salieran volando en la primera curva. Imagínate esa escena. Un escarabajo dando vueltas por los Alpes bávaros, con su conductor echándose un traguito de café caliente mientras cambia de marcha y tararea un vals vienés, y la taza, imperturbable, pegada al tablero como soldado en guardia. Pero ojo, esto no era una cafetera de cápsulas moderna, no. Era un aparato en miniatura que calentaba agua con una resistencia, permitía preparar una dosis modesta de café filtrado y, bueno, eso. No era rápido, no era práctico, pero era glorioso. Era el símbolo de una época donde todo parecía posible con una sonrisa, un diseño ingenioso y un poco de café. Ahora, seamos sinceros. ¿A quién se le ocurrió que esto era buena idea? Café hirviendo, curvas cerradas, caminos de tierra, en un vehículo sin cinturones de seguridad. Eso no era comodidad, era un deporte extremo, pero ahí estaba, lista para hacer de cualquier viaje una experiencia aromática y potencialmente peligrosa. Y como si fuera poco, era un accesorio caro. Así que si veías a alguien con una Hertela instalada, sabías 2 cosas: o amaba el café más que a su familia,
o simplemente quería impresionar a los pasajeros con un desayuno de lujo en movimiento. Hoy, la Hertela Auto Coffee Machine es una rareza de colección. Hay quienes pagan pequeñas fortunas por una de estas cafeteras, especialmente si todavía tiene sus tazas magnéticas originales. Porque claro, no es solo una cafetera, es una cápsula del tiempo, una reliquia de una era donde la innovación no preguntaba si debía hacerse, solo si podía. Entonces, si tuvieras la oportunidad de manejar por la carretera con una taza de porcelana pegada al tablero y el aroma de café llenando el auto, ¿te atreverías a saborear el pasado mientras aceleras hacia el futuro? ¿Alguna vez pensaste que podrías estar quemando calorías mientras gritas por el agua helada o suspiras de gusto en una tina hirviendo? Porque créelo o no, resulta que tanto el ¡ay, está congelada! Como el ¡qué rico calorcito! Podrían estar ayudándote a gastar energía, aunque no tanto como para que tires los tenis o canceles la dieta. Déjenme contarles lo que me pasó el otro día. Estoy leyendo tranquilamente cuando me topo con un artículo que dice que bañarse con agua fría activa una cosa llamada grasa parda, que suena como a una mafia de ositos enojados, pero no. Es un tipo de grasa buena que quema calorías para calentarte cuando te congelas. Yo, emocionado, me lanzo directo al experimento. Me meto al baño, abro la regadera al máximo de frío y en cuanto el chorro me toca la piel, ¡zas! Un alarido que despertó a mi perro y casi tiró el jabón al vecino. El cuerpo, en pánico, empieza a trabajar como loco para no convertirse en cubito humano. Sudas, tiritas, te contraes como armadillo en invierno. Todo eso, según los expertos, quema unas cuantas calorías. Lo justo para que sientas que hiciste algo útil mientras morías de hipotermia. Además, dicen que mejora la sensibilidad a la insulina y que podrías reducir la grasa mala con baños fríos frecuentes. Pero ojo, no es magia. No es que por bañarte como vikingo vayas a salir con abdominales marcados. Quemarás algo, sí, pero poquito, como para justificar media galleta si acaso. Y justo cuando empiezo a dudar si vale la pena tanto sufrimiento, me entero de que el agua caliente también quema calorías. ¿Cómo? Así que mientras me sumerjo en mi tina con sales, velitas y música zen, ¿mi cuerpo también está trabajando? Resulta que sí. Para no sobrecalentarse, el cuerpo suda, ajusta la presión y trata de mantener su equilibrio. Lo que, sorpresa, también gasta energía. No tanto como para reemplazar una caminata, pero sí como para sentirte un poquito menos culpable por no haber salido a correr. La ciencia dice que el impacto calórico entre frío y calor es mínimo. Ninguno va a hacer milagros por sí solo. Pero cada uno tiene sus ventajas. El frío estimula el metabolismo y podría ayudarte con la grasa rebelde, mientras que el calor relaja, baja la glucosa y te deja como si acabaras de salir de un spa de lujo. Unos segundos de tiritera contra una hora de ¡ah! Depende de qué clase de guerrero seas. Así que, amigos, la próxima vez que estén bajo la regadera y duden entre girar la perilla hacia el azul o hacia el rojo, piensen en esto. ¿Quieren temblar como carámbano para activar su grasa parda o derretirse como mantequilla para relajar el cuerpo y, de paso, quemar unas calorías? Porque al final del día, ¿quién diría que la batalla contra el sedentarismo también se libra en la ducha? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.